Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Es un placer, estimados amigos, estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión trataremos el tema el rito de humildad. La cita bíblica se encuentra en San Mateo capítulo 20, versículo 28 y dice así: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos, por favor. Gracias, Jesús, por darnos ejemplo de servicio hacia los demás. Bendícenos al estudiar este rito que quieres que practiquemos. Lo suplicamos en tu nombre. Amén. Uno de los pocos ritos que Cristo nos dejara para practicarlo, pero muy significativo para nuestra vida espiritual, se llama el rito de humildad. Estudiaremos su inicio. En el aposento alto de una morada de Jerusalén, Cristo estaba sentado con sus discípulos. Se habían reunido para celebrar la Pascua. El Salvador deseaba observar esa fiesta a solas con los 12. Sabía que había llegado su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual. Él sería sacrificado. Pero todavía le quedaban algunas horas de tranquilidad y quería emplearlas para beneficio de sus discípulos amados. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos había sido: no vine para ser servido, sino para servir. Pero los discípulos todavía no habían aprendido la lección. En esta última cena de Pascua, Jesús repitió su enseñanza mediante una ilustración que la grabó para siempre en su mente y en su corazón. Las entrevistas de Jesús con sus discípulos eran generalmente momentos de gozo sereno, muy apreciados por todos ellos. Las cenas de Pascua habían sido momentos de especial interés, pero en esta ocasión Jesús estaba afligido. Su corazón estaba apesadumbrado y una sombra descansaba sobre su semblante. Al reunirse con los discípulos en el aposento alto, percibieron que algo apenaba en gran manera a su ser, y aunque no sabían la causa, simpatizaban con su pesar. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esta contienda, continuada en la presencia de Cristo, lo apenaba y lo hería. Los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer valer su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Y en su corazón cada uno anhelaba tener el más alto puesto en el reino. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Judas se mantenía al lado de Cristo, a la izquierda. Juan estaba a la derecha. Era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los asistentes, y en esta ocasión se habían hecho los preparativos para este servicio. Estaba la jarra, la bandeja y la toalla, listos para el lavamiento de los pies, pero no había siervo presente. Por lo tanto, se esperaba que los discípulos lo realizasen, pero cada uno de ellos, cediendo al orgullo, resolvió no desempeñar el papel de siervo. Por medio de su silencio, rehusaban humillarse. ¿Cómo iba Cristo a llevar a estas pobres almas a donde Satanás no pudiese obtener sobre ellos una victoria decisiva? ¿Cómo podría mostrarles que la mera profesión de discípulos no les aseguraba un lugar en el reino? ¿Cómo podría mostrarles que es el servicio amante y la verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza? Jesús aguardó un rato para ver lo que iba a hacer. Luego él, el Maestro Divino, se levantó de la mesa, poniendo a un lado el manto exterior
que habría impedido sus movimientos. Tomó una toalla y se preparó. Con sorprendido interés, los discípulos observaban y en silencio esperaban lo que iba a seguir. Luego puso agua en un lavamanos y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron sus corazones. Entendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Así expresó Jesús su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos lo llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él provenía de Dios y a Dios iba. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado la forma de un siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en humillarse para servir a los demás. Antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas y había cerrado el contrato para entregar a Jesús. Sin embargo, más tarde se mezcló con los discípulos y como si fuese inocente de todo mal, se interesó en la ejecución de los preparativos para la fiesta. Los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no desenmascaró a Judas. Jesús sentía anhelo por su alma, sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada. Su corazón clamaba: ¿cómo podré abandonarte? El poder de ese amor fue sentido por Judas. Mientras las manos de Jesús estaban bañando esos pies contaminados y secándolos con la toalla, el corazón de Judas se conmovió por completo con el impulso de confesar allí mismo su pecado. Pero no quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento y los antiguos impulsos, puestos a un lado por el momento, volvieron a dominarlo. Entonces Judas se ofendió por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Judas quedó convencido que no había temporalmente nada que ganar siguiendo a Cristo. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer, entregar a su Señor. Judas, al elegir su puesto en la mesa, había tratado de colocarse en primer lugar y Cristo, como siervo, lo sirvió a él primero. Juan, hacia quien Judas había tenido amargos sentimientos, fue dejado hasta lo último, pero Juan no lo consideró como un desprecio. Cuando llegó el turno de Pedro, éste exclamó con asombro: Señor, ¿tú me lavas los pies? Cristo dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no podía soportar ver a su maestro, a quien lo consideraba hijo de Dios, desempeñar la parte de un siervo. Con gran énfasis exclamó: no me lavarás los pies jamás. Solemnemente Cristo dijo a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro renunció a su orgullo y terquedad y dijo: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse únicamente los pies, pues está todo limpio. Estas palabras significaron más que la limpieza corporal. Cristo aún estaba hablando de la limpieza espiritual. El que sale del baño está limpio, pero los pies calzados de sandalias se cubrían pronto de polvo y necesitaban ser lavados de nuevo. Así, Pedro y sus hermanos habían sido lavados en la gran fuente abierta para el pecado y la impureza que es Cristo Jesús. Pero la tentación los había inducido al mal y necesitaban su gracia limpiadora.
En estos días es importantísimo que realicemos entre nosotros este rito de humildad tal como lo practicó el Rey del Cielo, Cristo Jesús. Muchas veces nos ofendemos como matrimonios, como padres e hijos, como parientes, como compañeros de trabajo, como hermanos de iglesia, como vecinos. Fácilmente nos ofendemos. Nuestro orgullo y egoísmo salen a flote y es necesario una sincera reconciliación, promovida por el Espíritu Santo, y así retorne la dulce armonía en nuestros hogares, la unidad tan deseada y la verdadera felicidad reine en todos nuestros corazones. Oremos, por favor. Muchísimas gracias, Señor Jesús, por tu ejemplo de humildad. Ayúdanos a practicarlo. Lo suplicamos en tu maravilloso nombre. Amén. Muy pronto el cielo y la tierra han de pasar. No es un sueño, Dios hará todo nuevo ese día, libre del pecado que me ha hecho tropezar, la maldad removida para siempre será. Ni temor, no más lágrimas, no más temor. Alabaremos al gran yo soy, en la luz viviremos del Salvador. Naciones todas unidas se postran a adorar, solo se escuchan alabanzas a Cristo el Rey. Se abren los libros con gran lentitud, conozco al Rey, ya no temeré. No habrá noche ni dolor, no más lágrimas, no más temor. Alabaremos
Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo: yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David. Y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos. Entonces le dijo al muchachito: andá y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron
que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando. Huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3.000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente, ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato, el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.